Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es explicar el teorema de Tales. ¿Sí? Ustedes ya deben haber leído el apunte y ahora voy a tratar de llevarles un poquito de claridad ante este teorema mediante este video. Lo primero que tenemos que hacer es recordar algunas cosas. Lo primero que tenemos que recordar es una recta. ¿Sí? Acá tengo una recta dada por los puntos AB, es decir, va a pasar por estos puntos. Si yo trazo otra recta que sea paralela, recta acá, que sea paralela, sabemos que no se van a intersecar estas rectas, ¿sí? No van a tener un punto de intersección. Pero ¿qué pasa si nosotros trazamos una recta que sea transversal? ¿Sí? Esto lo vieron en primero o segundo año. Sí, sabían que quedan determinados ángulos y demás. Nosotros no vamos a fijarnos en los ángulos, sino que nos vamos a fijar solamente en las rectas y vamos a hacer hincapié en esto. ¿Qué pasa acá? Se intersecaron en un punto. Y acá también se intersecaron en un punto. ¿Qué queda entonces determinado? Queda determinado un segmento, ¿sí? En este caso, el segmento GH. De esta noción es la que nosotros vamos a partir para poder trabajar el teorema de Tales. De la noción que rectas paralelas no se intersecan. Rectas tangentes sí las van a intersecar, sí las van a cortar, y se van a cortar siempre en un punto que es único. Como tenemos rectas paralelas, esta transversal lo que genera es que entre ellas, entre las rectas paralelas, quede determinado un segmento. Entonces, ahora sí, momento de enunciar el teorema de Tales. ¿Qué nos dice? Nos dice que dadas tres rectas o más que sean paralelas entre sí, si estas son intersecadas, es decir, si son cortadas por dos rectas transversales, los segmentos determinados sobre una de las rectas van a ser proporcionales a los segmentos determinados sobre la otra recta. Estos segmentos nosotros podemos verlos acá, ¿sí? Nosotros tenemos la recta A, B y C que son paralelas entre sí, T y R son transversales. Entonces, la recta T, al intersecar a B y a C, va a generar puntos, ¿sí? El punto A, el punto B y el punto C. La recta R también va a intersecar a B y C y va a generar otros puntos, que reciben de manera genérica el nombre A', B' y C'. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que van a quedar determinados segmentos. El segmento AB, el segmento BC o el segmento AC. El segmento A'B', el segmento B'C' y también el segmento A'C', que es la suma, vamos a decirlo, de A'B' más B'C'. Lo mismo que acá, el segmento AC va a estar dado por sumar las longitudes de AB y BC. ¿Estamos? ¿Qué nombre reciben también este tipo de segmentos? Reciben el nombre de segmentos homólogos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el segmento AB es homólogo al segmento A'B'. Si nosotros vemos acá, están como enfrentados, vamos a decirlo, ¿sí? Uno sobre una recta, sobre la recta T, y otro sobre la recta R. También podemos decir que el segmento BC y el segmento B'C' son homólogos, ¿sí? Podemos ver que están como enfrentados. También vamos a poder utilizar, por ejemplo, para generar una proporción, el segmento AC con el segmento A'C', ¿sí? Y vamos a poder usar también los que se encuentran entre estas rectas, es decir, AA', ese segmento, el segmento BB', el segmento CC'. ¿De qué depende todo? Depende de los datos que nos entregue
la actividad a resolver y lo que tengamos que averiguar. Lo más importante y lo desafiante en este tema es generar la proporción. Ya la proporción la saben resolver, eso no hay problema. Lo que plantea todo un desafío es poder organizar la información y generar la proporción. Una vez que está generada, se resuelve y listo. Entonces, tengan en cuenta que todos los segmentos que quedan determinados van a poder estar entonces siendo partícipes de proporción siempre y cuando respetemos que sean homólogos. Es decir, voy a usar segmentos homólogos en el antecedente de ambas razones y segmentos homólogos en los consecuentes de ambas razones, en las razones que generan la proporción. Vamos con un ejemplo. Si conocemos la longitud del segmento AB, que es 2 centímetros, del segmento BC, que es 10 centímetros, y del segmento B'C', que es 14 centímetros, debemos averiguar la longitud del segmento A'B'. En lo que es la parte de ecuaciones que tiene el Office no existe la simbología para segmento, sí el de recta. Pero bueno, como para ponerle algo, recuerden que es una línea y acá tiene que tener dos liñitas más chiquitas para indicar segmentos, ¿sí? Si no directamente pueden escribir la palabra segmento adelante. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a, como primer paso, graficar 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales. Y vamos a ubicar los datos, es decir, ubicamos los datos en una representación gráfica del teorema. Entonces, el segmento AB mide 2 centímetros. Este segmento, entre A y B, esta porción de recta, mide 2 centímetros. Después la porción de recta, comprendida entre el punto B y C, es decir, este segmento, mide 10 centímetros. El segmento A'B' no lo conocemos, es lo que tenemos que averiguar justamente, y la longitud del segmento B'C' sí lo conocemos, 14 centímetros. ¿Está? Entonces, observemos que vamos a poder utilizar como antecedentes de ambas razones los segmentos AB y A'B', ¿sí? Y como consecuentes, BC y B'C'. Básicamente, el que está arriba, el segmento que está arriba, lo uso de antecedente y el que está abajo lo uso de consecuente. ¿Sí? Cordobés bien básico. Acá, el segmento que está arriba, no lo conozco, entonces voy a poner las letras, o también le pueden llamar X si quieren, como hacían en proporciones. Y después, B'C', que es el segmento que está abajo, lo usan como consecuente. Entonces, planteamos la proporción. ¿Ven? ¿Qué voy a escribir? 2 centímetros es a 10 centímetros, como A'B' centímetros es a 14 centímetros. Acá el segmento que estaba arriba, acá el segmento que estaba abajo, acá el segmento que estaba arriba, acá el segmento que estaba abajo. ¿Qué hacemos? Resolvemos la proporción. Esto ya lo han trabajado, así que ya lo tienen que tener. Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos extremos por los medios, aplicamos esa propiedad, el producto de los extremos por los medios, nos queda 2 por 14 igual a 10 por A'B'. El 10 pasa dividiendo, entonces me va a quedar que A'B' es igual a 28, que es el resultado de 2 por 14, dividido 10. Esto nos da finalmente que A'B' es igual a 2,8. Yo acá retiré la unidad de medida, ustedes también lo pueden hacer para trabajar más cómodos, siempre y cuando se acuerden que al final, en la respuesta, tienen que escribir esa unidad de medida. Entonces, la longitud del segmento A'B' es de 2,8 centímetros. Ahora vamos a hablar sobre el corolario del teorema de Tales. El corolario del teorema de Tales hace alusión a poder aplicar este teorema en triángulos. ¿Sí? En cualquier tipo de triángulos vamos a poder aplicar este teorema en tanto y en cuanto cumpla con algunas condiciones. Nosotros veamos ahora, tenemos el teorema, ¿sí? De forma geométrica establecida acá en pantalla. ¿Qué pasa si yo me alejo? ¿Qué pasó con las rectas transversales? Pueden ver que se están intersecando en este punto, ¿verdad? Entonces, en ese punto que se están intersecando, acá,
tenemos el vértice de un triángulo, ¿sí? El vértice I, lo está llamando en este caso. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Podemos tener en cuenta que, a ver, a esta lo vamos a sacar, ahí estamos, a ver, ahí tenemos el triángulo, esperen un segundito, ahí está, lo vamos a mover para que quede claro. Entonces, yo estoy teniendo un triángulo acá, ¿sí? Que está cortada por algunas rectas, podríamos decir. Si consideramos que el triángulo es este que tengo acá, ¿verdad? A ver, lo voy a traer más acá, así lo pueden ver un poquito mejor, ¿sí? ¿Qué pasa si eliminamos alguna de estas rectas? A ver. Esta no, vamos a... Esta tampoco es. Esta, vamos a eliminar esta. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar un triángulo que está intersecado por una recta. Es decir, si yo considero que acá tengo la base, vamos a marcar la base del triángulo. Acá vamos a decir que la base es esta. El segmento JK va a ser la base de este triángulo que queda determinado. A ver, le vamos a poner un color. Ahí está. Esa es la base. ¿Qué pasa con esta recta paralela a lo que ahora consideramos como base del triángulo? Podemos ver que acá vamos a llamarle el segmento LM. Ahí está. Le vamos a poner el mismo color. Es paralelo, ¿sí? Entonces, si una recta es paralela a la base de uno de los triángulos, también vamos a poder aplicar el teorema de Tales. ¿De qué forma? De forma de los segmentos homólogos. Recuerden que esto de los segmentos homólogos significa estos segmentos con los que puedo establecer algún tipo de vinculación, para decirlo en cordobés bien básico. Entonces, yo podría armar una proporción, por ejemplo, se me ocurre en este momento, a ver, vamos a marcar vamos a marcar esto, así, vamos a marcar de acá, acá, el segmento NL. Entonces podría decir que el segmento NL lo podría escribir como el antecedente de una razón, ¿sí? Donde el consecuente de esa razón sea el segmento LM. Y después podría utilizar el segmento NJ como antecedente de otra razón y el segmento JK como consecuente, ¿sí? No solamente podría estar trabajando con estos segmentos, sino también podría usar como antecedentes de dos razones el segmento NL y el segmento NM, y como consecuente podría usar el segmento LJ y el segmento MK respectivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Podríamos decir, el de arriba lo comparo con el de arriba y el de abajo con el de abajo, o todo este lado del triángulo con todo este lado del triángulo, y este segmento de acá arriba con el de arriba, ¿sí? Así bien en cordobés, bien básico, para que ustedes tengan en cuenta esto, de que van a poder generar muchas proporciones distintas. El secreto de este tema está en identificar qué datos están teniendo, para ver en base a esos datos que tienen, cómo va a ser la proporción que tienen que armar. Ahí está todo el secreto. Una vez que ustedes tienen armada la proporción, ya resolver proporciones lo tienen re claro, ¿sí? Entonces, el desafío de esta unidad es poder armar bien la proporción. Bien, ustedes en el programa de Canal Encuentro tienen esta imagen incorporada precisamente en el minuto 15 con 19 segundos, por eso inclusive dejé el momento en el que está y todo. Acá se está pudiendo observar en una situación problemática el corolario del teorema de Tales. Entonces observen que está tomando como antecedente de ambas razones, a ver, ahí está, antecedente de ambas razones, D y A. Entonces, D es grande, vamos a decirlo de esta forma, y
¿A quién va a usar de consecuente? A C, que es una longitud grande. ¿Comparada con quién? Con B. Entonces, la segunda razón, el antecedente A, ven que es homólogo A con D, y B lo usa como consecuente. Entonces, grandote sobre grandote, chiquito sobre chiquito. ¿Sí? Vamos con un ejemplo de situación problemática. ¿Sí? Es el primero que ustedes tienen acá en el apunte para poder resolver. Dice calcular la altura del edificio teniendo en cuenta los otros valores que son la altura del árbol, la sombra que proyecta este y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Bueno, acá tenemos el edificio, acá tenemos un árbol, acá tenemos la sombra del árbol y acá la distancia sería un observador o un punto del piso básicamente, a donde termina la sombra del árbol, hasta el edificio 24 metros. Como ustedes pueden ver, acá tienen un triángulo, rectángulo, que se forma con el edificio. Y acá en el medio tenemos un árbol que conocemos la distancia, que también estaría formando un triángulo, rectángulo un poco más chico. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si no tienen gráfico, tienen que graficar la situación, ¿no? Si tienen el gráfico, como en este caso, lo primero que hay que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre. Básicamente, recuerden que es generar un dibujo en el que sea intramatemático puro. Entonces, acá tenemos dibujado, acá estaría el edificio, acá estaría el árbol, esta es la distancia del edificio al extremo de la sombra, y acá está el árbol, y esto sería la sombra del árbol, ¿sí? Entonces, ubicamos los datos, a ver, miren, acá tenemos 24, ponemos 24 acá. Acá tenemos 12 del árbol a este extremo de la sombra, entonces ponemos de la posición del árbol al extremo 12 metros. La altura del árbol es 4 metros, ponemos acá 4 metros. Y la altura del edificio no la conocemos, es lo que tenemos que averiguar. Entonces, segundo paso, plantear la proporción, ¿sí? A mí se me ocurrió acá cambiar un poquito con respecto al programa de Canal de Encuentro, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, ¿qué van a tener? Acá yo lo que elegí es el chiquito sobre el grande, el chiquito sobre el grande, ¿sí? Entonces, cordobés más básico no hay que este. Entonces, ¿qué nos queda? 12 como antecedente. Y el consecuente va a ser 24, ¿sí? De las longitudes que estoy midiendo de manera horizontal, por decirlo de alguna forma. ¿Está? Porque tanto la sombra del piso como la proyección del edificio, también en una sombra sobre el piso, está horizontal, lo tengo que medir en el piso, ¿sí? Entonces, 12 es a 24, me quedó esta razón. Y va a ser igual a ¿qué? Como acá arriba, en el antecedente, elegí el segmento más chico, acá en la segunda razón tengo que elegir como antecedente el segmento más chico. Entonces, el segmento más chico vertical es lo que me está indicando la altura del árbol, porque el árbol es más chiquito que el edificio, ¿está? Entonces voy a poner como antecedente el 4 y como consecuente la incógnita que tengo, es decir, la altura del edificio. Y ya está, me quedó planteada la proporción y la resuelvo como cualquier proporción. Producto de extremos por los medios, me va a quedar 12 por h igual a 24 por 4. Entonces este 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Si ahora resuelvo 24 por 4 dividido 12, me queda 8. Pueden ver que no puse la unidad de medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a asegurar de ponerla en la respuesta. Último paso, formular respuesta completa. Entonces, la altura del edificio es de 8 metros. Bueno, chicos, esto es todo, ¿sí? Cualquier duda que haya quedado, cualquier consulta, me preguntan por el aula virtual, pero recuerden que lo importante es pasar en limpio la información que tenemos, organizarla en un gráfico, y cuando tengamos ese gráfico, entonces ya con todos los datos acomodados, empezar a ver qué datos tengo y qué proporción me permite armar de acuerdo a respetar la vinculación de los segmentos homólogos. Espero que anden muy bien. Cualquier cosa, ya saben, me consultan y lo antes posible les respondo. Cariños.